Estamos, ¿no es cierto?, en la clase de historia, ¿no es cierto? Es nuestra clase número 18 y nosotros lo que vamos a hacer hoy día es ver, nombrar, ¿no es cierto?, a los miembros de nuestras familias y vamos a describir, ¿no es cierto?, algunos roles y tareas de estos miembros de la familia, como puede ser la mamá, ¿no es cierto?, el abuelo, el tío, el hermano menor, etcétera. Entonces, lo que nosotros nos vamos a decir es, ¿cómo es mi familia? ¿No es cierto? En general, nosotros vamos a distinguir, ¿no es cierto? Al igual como nos dijimos con nosotros mismos, que todas las familias no son iguales, ¿ya? Van a haber familias que van a ser muy extensas, ¿no es cierto?, con muchos integrantes. Aquí, ¿no es cierto?, hay una imagen donde podríamos establecer lo siguiente, ¿no es cierto? Se ven personas, ¿no es cierto?, de diferentes edades, ¿ya? Que están compartiendo, ¿no es cierto?, en una celebración como familia, ¿no es cierto? Entonces aquí podríamos identificar tal vez Hay un perro. primos, ¿no es cierto? Podríamos identificar sobrinos, hermanos, y también, ¿no es cierto?, tenemos que considerar en las familias de hoy en día, ¿no es cierto?, que las mascotas también forman parte de estas familias. Por lo tanto, en la imagen también, ¿no es cierto?, hay una mascota que está, ¿no es cierto?, celebrando. Esta familia, ¿no es cierto?, pareciera que tuviera muchos integrantes diferentes y uno puede ir, ¿no es cierto?, identificando alguno de ellos. Al parecer, ¿no es cierto?, hay dos familias o tres familias diferentes, al parecer hay unos abuelos, hay una familia, ¿no es cierto?, que sería una familia, después habría otra familia, podemos ver niños de todas las edades, ¿no es cierto?, compartiendo diferentes acciones. Por lo tanto, lo primero que deberíamos establecer es que las familias, ¿no es cierto?, son todas diferentes. Recordar también que las familias pueden estar constituidas solo por la mamá o solo por el papá, ¿no es cierto?, con sus hijos. No necesariamente, ¿no es cierto?, tienen que estar, ¿no es cierto?, los dos papás. Muchas veces están los dos papás, pero hay otras veces que no. Y también hay muchas veces que los abuelitos, ¿no es cierto?, tienen que hacerse cargo de sus nietos porque algo les pasó, ¿no es cierto?, a los papás de esos nietos, entonces ellos asumen el rol, ¿no es cierto?, de padres. Pero ellos son una familia de todas formas, ¿ya? Es un grupo de personas que comparten, ¿no es cierto?, ciertos rasgos y ciertas características. Después aquí podemos ver otra familia, ¿no es cierto? Y si nosotros ya nos podemos identificar, ¿no es cierto?, se ve claramente que son diferentes. En una podemos ver más integrantes y en esta otra, ¿no es cierto?, podemos ver menos integrantes. Pero lo importante, ¿no es cierto?, es que siempre nuestras familias están conviviendo, están compartiendo. En estos momentos, ¿no es cierto?, es un poco más complejo porque no podemos salir de nuestras casas, pero uno todo el tiempo, ¿no es cierto?, está antes compartiendo, ¿no es cierto?, con la familia. Y aquí, ¿no es cierto?, podemos identificar, al parecer, ¿no es cierto?, unos abuelos, unos padres, ¿no es cierto?, unos hermanos, unos hijos, ¿no es cierto?, y unas mascotas, que en este caso sería un gatito. Una familia. Y también hay un perro, pero solo se ve la oreja. Sí, claro. Ya, recordemos, Mis. chiquillos, pero necesito, vamos a hablar primero, y después vamos a dar la palabra, ¿ya? Un segundito. Recordemos entonces que si somos todos diferentes, todos vamos a tener, ¿no es cierto?, familias que van a ser únicas y especiales y van a ser nuestra familia. Nuestras familias van a tener gustos, van a tener tradiciones que van a ser diferentes. Por ejemplo, yo puedo hablar, ¿no es cierto?, de algo que es mío. Mi tradición en mi familia es que pasamos todos juntos Navidad o celebramos todos juntos nuestros cumpleaños. Entonces, hay familias que van a tener tradiciones como esa, hay familias que van a tener la tradición, ¿no es cierto?, de juntarse los fines de semana, hay familias, ¿no es cierto?, que tienen la tradición, ¿no es cierto?, de salir de viajes todos juntos, pero siguen siendo, ¿no es cierto?, una familia que va a ser diferente a otra. Ya, en general, ¿no es cierto?, uno podría identificar, ¿no es cierto?, dentro de las familias, hermanos, podría identificar abuelos, tías, ¿no es cierto?, en la mayoría, ¿no es cierto?, de nuestros padres tiene un hermano o una hermana que van a ser, ¿no es cierto?,
nuestros tíos, ellos van a ser parte de nuestra familia, una mamá, ¿no es cierto? Vamos a ver también una abuela, que puede ser la mamá de mi mamá, o puede ser la mamá de mi papá, ya, por lo tanto, Miss, dígame. yo ya hice esa guía. Chiquillos, si yo estoy Yo comentando también porque hice esa guía. estamos volviendo a ver los conceptos, ya porque tenemos que establecer ahora las tradiciones y otras cosas de las familias. Y yo sé que hicieron esto, por eso yo se las estoy mostrando en estas imágenes, ¿ya? Por lo tanto, en general, nosotros las que tenemos la suerte, los que tienen la suerte, van a tener o dos abuelos o dos abuelas, ¿no es cierto? Por lo tanto, podemos tener 4 abuelos, 2 y 2, ¿no es cierto? Puede ser el caso que tengamos solo una abuelita y un abuelito, o que tengamos No, solo yo una tengo dos abuelita, abuelas y dos abuelos. ¿ya? Ahí va a ser, ¿no es cierto?, diferente según muchas características de nuestra familia, ¿ya? En mi caso, que yo soy mayor que ustedes, ¿no es cierto? Mis abuelitos son más mayores también, más viejitos. Yo tengo solo mi abuelita, ¿no es cierto? Porque mis otros abuelitos fallecieron, ¿ve? Entonces, esa es una característica de las familias, ¿no? Todas las familias van a ser diferentes y todos sus integrantes van a ser diferentes. También tenemos, ¿no es cierto?, hermanas, o hermanos, en el caso de que nosotros tengamos, ¿no es cierto?, algún hermano. El tío, que generalmente va a ser el hermano de mi mamá o el hermano de mi papá. Las familias de hoy en día, ¿no es cierto?, tienen mascotas que pueden ser animales tan comunes como el gato o el perro, pero también podrían ser otras, ¿no es cierto? Hay familias o personas que tienen de mascota un hámster o un cuy, ¿no es cierto? O un conejo, y eso también son mascotas y ellos también lo consideran parte de su familia. Ya, después vamos a dar la palabra. Recuerden que yo primero voy a hablar un ratito. Y también vamos a tener un papá. Ya, recordemos también entonces que las familias pueden vivir los papás juntos o pueden vivir un papá y la mamá, ¿no es cierto?, en distintas casas, pero ellos siguen siendo parte de mi familia, ¿ya? Es muy importante. Acuérdense que, como descubrimos, todos tenemos distintas características familiares diferentes. ¿Ya? Hasta ahí vamos súper. Habíamos visto entonces que había familias, ¿no es cierto?, que van a tener mamá y papá, familias que van a tener solo mamá o solo papá. Vamos a tener familias que tienen 2 hijos, 3 hijos, vamos a tener familias que van a tener solo un hijo, en el caso, si yo soy hijo único, ¿no es cierto? Vamos a tener familias que tienen 4 abuelitos, vamos a tener familias que tienen 2, que tienen 1, a lo mejor familias que no van a tener a lo mejor abuelitos, o que no van a tener tíos, o no van a tener tías, que van a tener, o que no van a tener mascotas, ¿no es cierto? O sea, todas nuestras familias van a ser diferentes. Y después vamos a ir dando... Miss, Dígame. hay que imprimirla. No, chiquillos, no hay nada que imprimir. Entonces nosotros estábamos comentando que vamos a contar diferentes familias. Vamos a descubrir, a medida que vamos trabajando en estos conceptos de la familia, que nuestras familias van a tener diferentes características. Primero, ¿no es cierto?, por quiénes están conformados, pero después también por las tradiciones, por quiénes la conforman, ¿no es cierto? ¿Qué hago, qué no hago, ¿no es cierto?, con mi familia? Y eso va a ser, ¿no es cierto?, con el transcurso de las clases. Entonces, lo que vamos a hacer hoy día es algo sencillo, algo fácil, porque ya mañana vamos a hacer algo más complejo, porque vamos a tener que investigar hoy día con la ayuda de nuestros papás, ¿ya? Lo que vamos a hacer hoy día es un trabajo sencillo y va a ser en el cuaderno. ¿Cuál es el cuaderno? El cuaderno amarillo, ¿ya? En mi cuaderno, ¿no es cierto?, voy a hacer un ejercicio muy sencillo. Voy a pensar en todas las personas que son parte de mi familia,
Si mi mamá tiene un hermano o tiene una hermana, tengo que integrarlo, ¿no es cierto?, en esta familia. Si tengo primos, tengo que integrarlos en esta familia, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es dibujar en el cuaderno, ¿no es cierto?, a nuestra familia. Toda nuestra familia, a mis hermanos, a mis primos, a mis tíos, a mis abuelos, si tengo mascota, la tengo que integrar, ¿ya? La gracia es que tú puedas, ¿no es cierto?, identificar la cantidad de personas que forman tu familia, porque mañana, y ese va a ser el trabajo, ¿no es cierto?, de nosotros, vamos a tener que hacer nuestro árbol genealógico, ¿ya? Entonces, mientras yo identifique a más personas que son parte de mi familia, más fácil va a ser después hacer mi árbol genealógico, ¿ya? Yo mañana les voy a explicar qué es un árbol genealógico, pero la tarea de hoy día entonces es hacer nuestra familia y pedirle a mis papás Que que se me ayuden, ¿no es cierto? y ahí va a aparecer toda la familia. Exacto. Entonces, lo que lo vamos a pedir nosotros a nuestros papás hoy día, más ratito, es que nos ayuden a investigar, si es que nos ayudan a cómo se llamaban los papás de mis abuelos, ¿ya? Para que nosotros podamos armar mañana nuestro árbol genealógico. Pero eso es para mañana. Hoy día, ¿no es cierto? Entonces, el trabajo consiste en realizar nuestra familia con todos los integrantes. Papá de mi papi. Tiene ¿Ya? mi nombre, pero él se llama Tata Carlos, el papá de mi papi. Ya. Entonces, lo de nuestra tarea de hoy día es hacer nuestra familia, pero no nuestra familia cercana con la que vive con nosotros, sino nuestra familia global, mis primos, mis tíos, mis abuelos, ¿no es cierto? Voy a tratar de dibujar y de agregar la mayor cantidad de personas de mi familia, ¿ya? A la vela.